Muy buenas a todos, espero que estén muy bien. Saludos, bendiciones para todos. Seguimos estudiando la palabra de Dios y en este momento estamos estudiando en el libro de Samuel. El libro de Samuel, el primer libro de Samuel comienza donde termina Jueces. Israel, recuerdan, había olvidado a Dios. Incluso los sacerdotes se habían vuelto malvados. La única esperanza para Israel era la intervención de Dios por su gracia. ¿Y saben algo? Dios intervino. Primera Samuel comienza con una historia improbable, ¿sí? De la gracia de Dios hacia una mujer. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que proveyó un hijo a la estéril Ana, usaría también a ese hijo para proveer su gracia a un líder para la necesidad y la necesitada nación de Israel. Entonces, a través de Samuel, Dios revelaría su palabra a Israel, guiaría a Israel al arrepentimiento, los libraría de los filisteos y eventualmente ungiría a David como rey. Samuel era un regalo de la gracia de Dios, tanto para Ana como para todo Israel. Y la gracia de Dios a Israel comenzó con su regalo a una mujer estéril. Esta mujer era Ana y su nombre significa gracia. Gracia es la bendición, favor, bondad y placer que Dios muestra a los que no la hemos ganado, ¿verdad? En un principio no parece que Dios estaba mostrando su gracia a Ana porque él hizo que fuera estéril, sin hijos. Sin embargo, como otras mujeres estériles que encontramos en la Biblia, Ana daría a luz por gracia a un hijo muy importante. Pero antes de bendecir a Ana, Dios usó su dificultad para atraer a Ana hacia él. Usó de repente las burlas crueles de Penina para hacer llorar a Ana y en llanto Ana clamó al Señor. Vea lo que dice 1 Samuel 1:6. Dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. En su aflicción, Ana clamó a Dios en una oración hermosa. Ella derramó su queja a Dios, pero ella oró a él en fe, llamándolo Señor de los ejércitos, el gobernante soberano sobre todo. Ella hizo saber su petición a Dios, pero deseaba que Dios fuese honrado también a través de su respuesta a su oración. Finalmente, después de orar, Ana experimenta la paz de Dios. Y en 1 Samuel capítulo 1, versículo 18, dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Dios respondió la oración de Ana. Y Ana llamó a su hijo Samuel, que significa uno pedido de Dios. Ana sabía que Samuel era un regalo de Dios, así que cantó una hermosa canción. En esta canción, Ana alabó a Dios por su santidad, por su gracia, porque Él es santo, nadie es como Él, y no permitirá que prosperen los que oprimen a su pueblo. Él también da mucha gracia, Él levanta al humilde, tal como Dios hizo con Ana, haría con todo Israel, tronando en contra de sus enemigos, proveyendo un rey para reinar sobre Israel. De la misma manera, Dios continúa exaltando a todo aquel que se humilla delante de él. Desafortunadamente, Israel ignoró la santidad de Dios. Como sacerdotes, los hijos de Elí, por ejemplo, debían ser santos, dedicados a Dios completamente. Pero lamentablemente ellos se aprovechan de su posición y vivieron solo para ellos mismos. Usaron los sacrificios que eran santos para Dios para satisfacer sus propios deseos. Persistieron en su pecado, tanto que eventualmente Dios los endureció, asegurando el juicio de Dios por su pecado. Y también Elí era culpable de todo esto, a pesar que le dio a sus hijos, les dijo a sus hijos que se detuvieran. Sus palabras estaban vacías, ya que no hizo nada para detenerlos. Honró más a sus hijos malvados que al Dios Santo. Como resultado, Dios reveló que castigaría a la familia de Elí. Sus dos hijos morirían al mismo
el mismo día. Pero en contraste con los hijos de Elí, Samuel sí sirvió al Señor. A medida que Samuel creció, también creció en piedad, madurando tanto espiritual como socialmente. El contraste entre la familia de Elí y la de Ana muestra que Dios se opone al orgullo, pero da gracia al humilde definitivamente. El crecimiento de Samuel en piedad también muestra que incluso cuando el mal parece desenfrenado, Dios está obrando en silencio, llevando a cabo su plan misericordioso. Dios mostró gracia a todo Israel, sí, al levantar a Samuel como su profeta. Samuel estaba listo para obedecer como un siervo fiel de Dios. Y aunque la primera profecía eran malas noticias, Samuel habló la palabra de Dios fielmente. En aquel momento, la palabra de Dios había escaseado en Israel, pero a través de Samuel, la palabra de Dios vino nuevamente a todo Israel, desde los límites al norte de Dan hasta el sur de Beerseba. Las palabras de Dios a través de Samuel fueron un regalo precioso a su pueblo Israel. Como sus sacerdotes, Israel no trató a Dios como santo. Cuando Israel llevó el arca del pacto a la batalla en contra de los filisteos, la estaban usando como un amuleto de buena suerte. Pensaron que podían usar el símbolo de la presencia de Dios para obtener lo que quisieran. Sin embargo, para ese momento Dios castiga a Israel por no honrar su santidad, permitiendo que los filisteos derrotaran a Israel, que mataran a 30,000 hombres y capturaran el arca. Haciendo que Israel perdiera, Dios mostró que él no podía ser usado. Él debe ser tratado como santo. Los filisteos creyeron que la derrota de Israel mostró que su dios, Dagón, era más grande que el Señor Dios Todopoderoso. Tomaron el arca, la pusieron en el templo de Dagón para mostrar la debilidad del Señor, pero jamás Dios permitiría que este ídolo filisteo estuviera junto al arca. Y si usted recuerda la historia, él humilló a Dagón e hirió a los filisteos con una plaga terrible. Posteriormente, los filisteos regresaron el arca, admitiendo que habían pecado y que no tenían poder sobre el Señor. Cuando el arca vino a Bet-Semes, los israelitas continuaron sin respetar la santidad de Dios. El juicio de Dios fue devastador. Mientras que los filisteos solamente pudieron matar 30,000 israelitas, Dios mató en aquel momento 50,070 israelitas, después de que algunos de los hombres no trataron el arca como santa, porque Dios es santo, debe ser temido sobre todo. Finalmente, después de 20 años de Samuel estar proclamando fielmente la palabra de Dios a Israel, Israel comienza a buscar al Señor. Samuel sabía que el verdadero arrepentimiento requiere confesión de pecado, volverse del pecado, volverse a Dios solamente. Así que instó a Israel a deshacerse de sus ídolos, a adorar solo a Dios, e Israel empezó a obedecer. Cuando los filisteos se prepararon para atacar otra vez, Israel pidió a Samuel que clamara a Dios por ellos. Y Dios escuchó la oración de Samuel. Él confundió a los filisteos, tronando contra ellos, tal como Ana había predicho en su canción de exaltación allá en Samuel capítulo 2. Así que el pueblo de Dios no debía o no debería dejar que la dificultad los aleje de buscar a Dios. A aquellos que buscan a Dios primero, Dios provee todo lo que necesitan. Después de la derrota de los filisteos, Samuel puso una piedra llamada Ebenezer, que significa piedra de ayuda. Él dijo que el Señor les había ayudado hasta ese punto. Todo lo que había sucedido, incluso la derrota de Israel, la muerte de los sacerdotes, la pérdida del arca, el juicio en Bet-Semes, todo eso era para el bien de Israel. Dios estaba ayudándoles a conocer su propia pecaminosidad, a reconocer la santidad de Dios, a arrepentirse y a confiar en su poder. Entonces, la historia de Samuel es una historia de la gracia de Dios, proveyendo salvación gratis para todos los que no la han ganado. Es una historia de la santidad de Dios demandando arrepentimiento verdadero, adoración a Dios solamente. Es también una historia del Mesías, ya que a través de Samuel Dios
ungiría al rey cuyo descendiente sería Jesús. Hoy Dios ofrece gracia a través de Jesucristo, cuya muerte ha pagado Él, cuyos pecados ha pagado Él con su muerte. Pero para recibir este perdón de Cristo debemos nosotros de entender y percatarnos de la santidad de Dios, arrepentirnos y confiar solamente en nuestro Señor Jesucristo. Le pregunto, ¿está listo hoy usted para dejar atrás sus pecados y volverse a Dios? El Salmo 145, versículo 18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Hoy es el día para que vengamos a cuentas con Él y nos acerquemos en arrepentimiento y adoración a Dios. Que Dios les bendiga.